de acuerdo a los pobladores de cierta comunidad. Ellos tienen sus costumbres y ellos hacen sus elecciones de acuerdo a sus políticas que ellos han generado a lo largo de la historia, yo creo. O sea, no hay como que un sistema donde se pueda hacer una elección, más que ellos hacen su forma de elegir a sus representantes. Que en algunas de las poblaciones, por ejemplo, de Oaxaca, eh, de Chiapas, en el sureste de nuestro país, sí hay elecciones por usos y costumbres. Al no respetar la normatividad general que priva en cuanto al, a la ley electoral, a veces, sí quiero decirlo, se cometen abusos, como no permitir que las mujeres sean representantes de una comunidad. Normalmente, desde que el hombre existe, siempre se agrupó y por eso se llama política, porque vive en grupo. Entonces de ahí nace que se siguen líneas, leyes, costumbres que marcan la misma población en base al entorno donde vive. Y de ahí se va haciendo y se va acumulando los usos y costumbres. Esto traído a la época actual en que vivimos, se ajustan justamente como están considerados los candidatos o la gente que va a gobernar una región o una comunidad. Considero que dentro de esas características las debe tener comunidades indígenas muy arraigadas, donde la lengua también, aparte de, en algunas veces ni siquiera pueden hablar el español, en algunas partes ya son de muchos años atrás, y a pesar de respetar o de llevar a cabo pues lo que nosotros consideramos nuestra constitución, ellos aparte tienen otros para poder y hacerse respetar a través de esas tradiciones de ancestros que han tenido. Todo el proceso, todo el procedimiento de tipo electoral que no sigue necesariamente pues las leyes, pues la propia constitución, ¿no? Pues son mecanismos propios de cada región. Es un derecho pues vamos milenario, porque no se adecua exactamente al derecho como tal, al derecho positivo, ¿no? Continuamos en Democracia 2018, donde estamos hablando acerca de los derechos indígenas en la participación político-electoral. Después del corte hemos visto en el sondeo algunas opiniones que tiene la ciudadanía acerca de la elección por usos y costumbres. Es un concepto que al menos jurídicamente vemos reconocido en algunos tratados internacionales, en nuestro propio documento constitucional, pero quisiera que nos platicaras un poco más acerca de cómo es su implementación hoy en día, ¿no? Particularmente en la zona o en nuestra región que pertenece al estado de Veracruz, si existe todavía esta elección, qué características tuviera o podría tener, y cuál es su adecuación al marco normativo de otras disposiciones que existen. Aquí estimado Paco, aquí en el estado de Veracruz ya no se está llevando a cabo en la práctica. Ya la selección de autoridades por usos y costumbres fue desplazada de manera drástica o de manera obligatoria por el sistema político electoral local. ¿A raíz de qué? Bueno, a raíz de que fueron imponiendo algunos requisitos que ya no la persona que en su localidad pudiese haber sido nombrado como alguna autoridad, ya no cumplía con esos requisitos. Entonces, hablábamos hace un momento acerca de, por ejemplo, saber leer y escribir, saber firmar. ¿Por qué? Porque ahora te pide la norma local que cuando eres autoridad tienes que levantar un acta respectivo de cualquier acuerdo, sus respectivas firmas y el sello. Cuando eso anteriormente no era necesario, de acuerdo a usos y costumbres. Ahora, también es cierto que estos conceptos de usos y costumbres están normados y es constitucional hablar de ello. Sin embargo, como se dice que sí se pueden elegir autoridades mediante usos y costumbres, pero no les dice, no, la norma, la ley genera un vacío y ya no dice cómo. Entonces,
en esta contraposición, en los primeros años de la reforma de 1992 y 1994, la reforma constitucional, en donde se reconocen los derechos de los pueblos indígenas, hubo pueblos indígenas en el estado de Veracruz y en otros estados en donde continuaron seleccionando y organizándose sus autoridades, nombrando sus autoridades mediante el esquema de usos y costumbres. ¿Qué pasó? Que esa selección o esos acuerdos, la norma local no las legitimaba, no les daba, no los convalidaba. Entonces, eso fue haciendo que la norma local se sobrepuso o se impuso a estos usos y costumbres, y actualmente, con tristeza te puedo decir que en los últimos años en nuestro estado de Veracruz se ha sustituido la selección de autoridades por usos y costumbres y se impuso la selección de acuerdo a la normativa local vigente, a la ley orgánica del municipio libre del estado de Veracruz, y la constitución local que marca ciertos requisitos. ¿Cuál era algún sistema del cual todavía tuviéramos registro que existía como en alguna comunidad para hacer elección de sus autoridades? En cada región tienen un nombre diferente, sin embargo eso no cambia el sistema era el mismo, la forma de selección. En la zona de Papantla, por ejemplo, existieron los consejos de ancianos, existieron en la zona un poquito más arriba, la zona huasteca, existieron los mayordomos, las mayordomías. El mayordomo era un todo, era una autoridad total, porque tenía que ver con cuestiones de la conservación de la cultura, las tradiciones, las fiestas, pero también tenía el poder de dirimir algún conflicto. Es decir, cuando incluso se llegó a dar, hay datos históricos que se llegó a dar que cuando las parejas tenían algún conflicto matrimonial, bueno, iban con el mayordomo a exponerle lo que estaba pasando y el mayordomo les daba un consejo, una sugerencia. Lo mismo pasaba en las otras regiones de nuestro estado de Veracruz, pero que esas autoridades las fueron deslegitimando porque nunca dieron el mecanismo normativo de cómo legitimarlo, por ejemplo, como un juez de paz, como un juez de comunidad, como un juez municipal. ¿Por qué? Porque los jueces municipales venían puestos dentro del organigrama de la ley orgánica del Poder Judicial. Sí. Y si no te metías dentro de la ley orgánica o no eras impuesto por el Poder Judicial, entonces no eres un juez municipal. Todo esto vino haciendo que ahora en nuestro estado de Veracruz, en ninguna de las regiones indígenas, desde la zona norte, la Huasteca, la zona centro, Totonaca, la zona sur, en donde también se habla náhuatl y el idioma colindando con Oaxaca, una parte de mixteco, pues ya no tengan vigente estos usos y costumbres para la selección de autoridades. Lo hacen para efectos de tradición, comentábamos hace un momento. Una autoridad, aquí hay otro error de concepción que se llega a tener por parte de terceras personas que no están dentro de los pueblos indígenas. Para los pueblos indígenas ser una autoridad no es precisamente el gobierno, no es precisamente establecer un gobierno. En el caso de las personas que viven en las zonas urbanas y para efectos legales, casi siempre te comparan o quieren equiparar, bueno, eres autoridad en tu localidad, entonces eres el presidente o eres el gobernador o te dan conceptos atraídos del derecho positivo. Sí. Sin embargo, una autoridad local indígena no precisamente es el gobierno ni el gobernador, más bien es un representante para efectos de poder guiar o de poder orientar al pueblo, nada más. Y algo que se comentó en el sondeo por parte de una de las entrevistadas es la participación de la mujer en las comunidades indígenas, que también desde esta perspectiva es algo de lo que quizá ha recibido más críticas, que en algunas comunidades existe un concepto de la mujer no igualdad de condiciones de participación respecto de los hombres. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Hay un concepto, creo yo, distorsionado. En ese sentido, la mujer indígena no es que no participe, sí participa, pero en otra área de la organización y de los roles de las comunidades indígenas.
no es que sea invisible, simplemente que la mujer indígena participa de una manera diferente a la participación que ha tenido el hombre como representante o como cabeza de familia, si así se le quiera denominar, por ejemplo. Y esto lo vimos hace 10 años, en los últimos 10 años, con la intención de darle la igualdad bajo la perspectiva de la equidad de género, llega a las comunidades indígenas un programa social muy conocido a nivel nacional que les empieza a dar o las pone al frente como responsables a las mujeres, cuando en realidad no se consultó si las mujeres sabían, por ejemplo, caminar en rutas de carreteras. ¿Por qué? Porque este programa social primero llegó y les ofrecen un beneficio económico, tenían que ir a bancos, tenían que ir a otras comunidades, a otros lugares en donde las mujeres no conocían. Un primer problema que hubo, que las mujeres tuvieron diversos incidentes. ¿Por qué? Porque al no saber ir a bancos, fueron asaltadas, fueron engañadas. Les decían, es que a ti no te llegó el pago, pero fírmale aquí, como quiera regresas. Y al hacer una investigación minuciosa te das cuenta que fueron engañadas. ¿Por qué? Porque desconocían el tema. Pero, y la pregunta es, bueno, ¿y por qué mandaron a las mujeres? ¿Y por qué no a los hombres, no? No, pues es que el programa federal viene diseñado con la equidad de género y ahora le vamos a dar a las mujeres la oportunidad de que ellas administren el recurso económico en casa. Socialmente genera otro problema. La autoridad en una casa indígena, en un hogar indígena, la autoridad siempre y por muchos años fue el padre, la figura paterna. Bajo este esquema de la equidad de género y al empoderar a la mujer, como le llaman bajo el concepto del derecho positivo, el hijo pierde la noción del respeto y actualmente esa generación que se formó en la época del 2000 a la fecha, tenemos jóvenes que no aprendieron ya primero los valores. Segundo, ya no han diseñado o ya no tienen bien definido cuál va a ser el rumbo de sus vidas, de su actividad. El rol del padre en la familia era ir a la milpa, estar en la parcela, trabajar y cultivar. Cuando llega este programa social le dan realzan el rol de la mujer en las comunidades indígenas, que era estar en la cocina, hacer las tortillas, cuidar del hogar, todo eso. Pues el joven empieza a desconocer las actividades de las actividades agrícolas y ahora el campo está abandonado en su totalidad porque los jóvenes ya no aprendieron a trabajar. Vino a generar, es decir, para concluir con ese tema, por querer hacer un bien o por querer aplicar una política pública externa bajo la perspectiva de la equidad de género, se vino a causar a largo plazo, se trajo a las comunidades indígenas consecuencias que fueron negativas en todos los sentidos, porque hasta en materia de salud vino a afectar. Ahora tenemos un alto índice en las mujeres indígenas de hipertensión, de diabetes, son los problemas de salud más comunes actualmente en la comunidad indígena. ¿Por qué? Porque la mujer se convierte en administradora de los recursos económicos y empieza a adquirir alimentos que no eran parte del contexto indígena, eran alimentos importados o alimentos traídos de otras localidades. Por ejemplo, se empieza a consumir más azúcar en vez de consumir el piloncillo, y así empiezan a sustituir varios alimentos al grado que ahorita en un análisis del 2000 a la fecha, estamos hablando de 15, 18 años en promedio, esa generación ha tenido un alto índice de disparos en enfermedad de hipertensión
y diabetes. Y es algo que se está viviendo y ahora el mismo sistema de salud no se da abasto para cubrir esto en las comunidades. Muy bien. Y en el tema de las autoridades electorales, como se menciona también este cambio que se ha dado de la autoridad civil, que viene a sustituir varios de las autoridades que se elegían mediante usos y costumbres, ¿cómo se ha vivido en las comunidades? Se ha dejado ahora esa facultad a las alcaldías, a los alcaldes. Los alcaldes, a través de la ley orgánica del municipio libre, aplican esta normatividad de manera estricta y al no encontrar un perfil dentro de un pueblo indígena, tienen que ellos imponer, como acá le llamamos por dedazo, elegir a alguien que él lo vea más viable, que se lleve con él, que tenga relación más cercana o que haya estado en su campaña, lo elige y dice: tú vas a ser el subagente municipal en la comunidad indígena, independientemente de que estén de acuerdo o no los integrantes de esa comunidad indígena. ¿Por qué? Porque ya los integrantes de la comunidad indígena ya no pueden poner por usos y costumbres a la persona que pueda ser la más adecuada, sino en este caso ya el alcalde lo hace bajo los esquemas políticos que conocemos, lo nombra, ahora ya les dan su nombramiento y además se levanta el acta respectiva y las firmas correspondientes y ya eres ahora el agente o el subagente municipal. Ahí sí puedo darte el dato preciso de que las últimas 2 elecciones de agentes y subagentes municipales en las comunidades indígenas lo están haciendo de acuerdo a la normativa del derecho positivo. Y es para mí, en este caso, un servidor, una situación triste porque estamos dejando a un lado totalmente, estamos desplazando ya lo que son los usos y costumbres y que es constitucionalmente válido también. Es correcto, sí, porque además, como mencionamos, formalmente reconocidos también ese derecho a la autodeterminación del pueblo indígena, al respeto de sus usos y costumbres, a la preservación de sus tradiciones, de sus lenguas originarias, formalmente reconocidos, pero materialmente cada vez en una crisis más grande. En una crisis más grande, sí. Pues muy interesante esta plática acerca de los derechos indígenas, para que también la ciudadanía esté enterada y al tanto no solamente del aspecto formal, sino también de lo material, de lo que está ocurriendo en nuestro estado. Te agradecemos mucho el haber estado con nosotros este programa, maestro Agustín Carpio. Gracias a ustedes por la oportunidad. Y por acá nos estamos viendo con el auditorio en nuestra próxima emisión. Recuerden, Democracia 2018, el espacio político electoral, que es para que todos ustedes se ciudadanicen y estén al tanto de sus derechos de participación democrática. Nos vemos la próxima.